Ok, un gran saludo a todos. Vamos a hacer esta cápsula número 2 de Math 021, la parte de cálculo, donde en esta capsulita vamos a calcular un par de ejercicios de la derivada por definición de una función, como el límite que la define matemáticamente, y un ejemplito bien modesto de determinar la recta tangente normal a una función derivable en un punto. Para eso me gustaría comenzar con un pequeño, como con lo que hay en ese título, un refresco de memoria de qué es lo que estamos haciendo cuando uno calcula la derivada por definición de este límite. Entonces recuerden ustedes, como lo vieron en clases, que esta expresión que aparece acá, f de x más h, no f de x partido en h, y después de hacer ese cálculo, uno toma el límite cuando h tiende a 0 anterior. Si ese límite existe, lo que aparece, lo que resulta, se define como f', lo que aparece se define como f', f' en x, la función. Entonces me gustaría comentar qué es lo que uno hace, qué es lo que significa f de x más h menos f de x partido en h. Bueno, pasemos a la siguiente página, donde vamos a visualizar un poco qué es lo que significa el cálculo que estamos haciendo. Bueno, tomemos una función acá, ok, tomemos un punto acá, otro punto acá, y el triángulo que tiene como vértices, triángulo recto de esos puntos, tiene como cateto f de x más h menos f de x, perdón la letra chiquillo, y abajo tiene largo h. Entonces la expresión f de x más h menos f de x y lo divido en h es justamente la tangente de ese triángulo que tiene, digamos, un ángulo alfa. Entonces ahora, cuando h tiende a 0, lo que sucede es que las rectas tangentes sucesivas se van cada vez más pegando al punto x, f de x, ¿cierto? Entonces, en el límite, si es que existe, la derivada numéricamente coincide justo con la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Ok, entonces, soslayando esta intuición, vamos a partir con algún ejercicio by definition, ¿cierto? Entonces, nuestro primer ejercicio es el siguiente. Calculemos donde sea posible la derivada de la función que hay que le asocia a f de x igual a raíz de x, donde se sabe que el dominio de esta función es entre 0 e infinito. Entonces calculemos por definición f' de x. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es calcular f' de 1x, que es el límite, cuando h se va a 0, de raíz de x más h menos raíz de x partido en h. ¿Ok? Entonces ustedes saben aquí que lo que conviene hacer aquí, el maquillaje correspondiente, es racionalizar por la expresión que está arriba y multiplicar ahí por para formar la diferencia de cuadrados. Entonces aquí multiplicamos y dividimos por x más h por raíz de x, lo divido en raíz de x más h más raíz de x, y lo que está dentro se transforma en lo siguiente. Al hacer la diferencia de cuadrado arriba, resultado de la racionalización, nos queda arriba x más h menos x, y abajo te queda h por el factor, las raíces, pero con suma. Eso es lo bueno. Entonces fíjense que acá lo que ocurre es que se simplifica este con este, y me queda el h con el de abajo, se filetean también, y me queda 1 sobre lo que está ahí. Entonces al tomar límite cuando h se va a 0, más álgebra de límites y continuidad de la raíz, me queda 1 sobre 2 raíz de x. Entonces la pregunta es,
para todo x en cero infinito? La respuesta es que no, ¿cierto? Porque al quedar la división en 1 sobre 2 raíz de x, nos queda que la derivada está definida para x mayor estricto que 0. Ahí nos queda definida la derivada, como ustedes pueden darse cuenta, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo en el cual la función es continua, tiene un cierto dominio, y la derivada te restringe el dominio, te pide más. ¿Mm? Ok, pasemos a la siguiente. Bueno, me demoré menos en la solución de lo que pensaba, así que vamos a continuar en la siguiente página. Y con nuestro segundo ejemplo es el mismo cálculo por definición para la función cúbica. Entonces, veamos qué pasa. Ok, entonces de nuevo hay que hacer el límite cuando h se va a 0 de ahora x más h al cubo menos x al cubo partido en h, y ver qué pasa cuando nos tiramos el h a 0. Bueno, entonces aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Ustedes saben que la diferencia de cubos es una factorización ultra hiper archiconocida, de rutina de la PSU, así que simplemente la vamos a colocar, que es factorizar lo que tiene que ser, y aquí me queda el x más h al cuadrado más el x por x más h, y el último que hace solito el x cuadrado. Ok, entonces de nuevo ocurre algo que es bastante agradable, que el x que está arriba con el x se van, ¿vale? Y el h en cociente de h también se va con el que está acá. Así que finalmente hay que pasar el límite en el polinomio que aparece acá, y fíjense que ahí me quedan 3 veces x cuadrado, y todo lo que tenga que ver con h se irá a 0 cuando tome el límite, cuando h tiende a 0. Así que aquí finalmente ustedes pueden revisar los cálculos, es 3x cuadrado, y esto me resulta ser cierto para todo x en R. Ok, entonces este ejercicio es de rutina prenatal, como diríamos en clase, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro segundo ejemplito. El tercer ejemplo es un poco más interesante, es un poco más desafiante, porque me piden estudiar la derivada de una función. Como sale el título ahí, no cualquier función admite derivada en al menos un punto o en todas partes. Entonces consideramos la función que está ahí, dice sea la función f dada por f de x, vamos a escribirlo un poquito aquí, f de x es igual a x, cuando x es menor o igual que 1, y 1 sobre x para x más estricto que 1. Entonces lo interesante es estudiar la derivada en 1, si es que es posible. Entonces si me dicen estudiar la derivada, me están encerrando, me están obligando a hacer el cálculo por definición. ¿Okay? Que es lo que vamos a hacer acá. Entonces por definición tengo el límite, cuando h se va a 0, de f en 1, me están pidiendo la derivada en 1, tengan cuidado con eso, menos f en 1 partido en h. Entonces fíjense, arriba me devuelve un poquito arriba, y me dicen que la función para antes de 1 vale lo que recibe, y después de 1 vale 1 partido de lo que recibe. Y aquí aparece, como ustedes pueden darse cuenta, acá aparece el término 1 más h. Si h se va a 0, eso va a 1, pero yo no sé si el h se está yendo a 0 por la derecha o por la izquierda. Así que yo no sé cómo evalúo f de 1 más h. Así que esto me obliga a estudiar la expresión que está dentro, dependiendo de que si voy lateralmente con h más o h menos. Entonces yo lo que quiero hacer es escribir lo siguiente. Voy a colocar la expresión f de 1 más h. Disculpe la letra horrible. Menos f de 1 partido en h. Entonces esta cuestión es 1 partido en 1 más h menos 1 sobre h cuando el h es positivo, es decir, cuando vengo a h equivalentemente cuando quiero tomar límite por la derecha. Y si el h es negativo, es decir, si tomo límite
por la izquierda, la definición de la función es simplemente lo que recibe, o sea, sería 1 más, lo siento mucho, chiquillo, f1 más h menos 1 partido en h. Ok. Entonces, haciendo los calculitos, en el primer caso me queda menos h partido en 1 más h, ¿cierto? Me queda 1 menos 1 menos h partido en 1 más h por h, ¿cierto? Aquí se va s con s, me queda menos arriba, aquí me falta un paréntesis, hay que hacer las cosas bien, alguna en la vida, me queda menos 1 partido, solo menos, ¿no? Menos 1 partido 1 más h, entonces cuando h se va a 0 por la derecha, esto es igual a menos 1. Entonces la derivada lateral por la derecha me da menos 1. But, lamentablemente, en la expresión que está acá arriba, nos da, disculpe, borré el 1, me da h partido en h, o sea, me da 1. Que cuando h se va a 0 por la izquierda, me da 1. Así que ustedes pueden apreciar que la derivada lateral por la izquierda y la derivada lateral por la derecha son distintos. Eso implica que f no es, subrayamos 800 veces, no es derivable en 1. Quizá alguien se pregunte, oye, chuta, ¿y qué funciones no son derivables? Igual hay varias que no son derivables. Mire, por ejemplo, vamos a aprovechar acá, hacer un poquito acá. Ustedes saben que la función módulo, que por acá, que igual módulo de x, su gráfico es el siguiente. Ustedes le mostraron en clase que la derivada en cero no existe. Fíjense que ahí hay como una punta. O una cuña, hay gente que le dice, los físicos le dicen cuña a estas cosas. Entonces, las funciones que tienen punta o cuña y la derivada no son amigas, como que no, en general, las puntas generan cambios bruscos de la derivada. O sea, aquí voy con derivada positiva, y aquí me cambio a derivada negativa rápidamente, y aquí vengo con derivada negativa, y aquí me cambio a derivada positiva. Entonces, ese cambio es malo para la derivada, ¿ya? Para que tengan alguna intuición de funciones que no son derivables. Ok. Por último, y para terminar esta cápsula, vamos a hacer un ejemplito prenatal, insisto, de calcular recta tangente normal a una función derivable en el punto que es como sale ahí, x0, f de x0. Bueno, la ecuación simplemente es la recta tangente es la recta que pasa por x0, f de x0, como sale ahí, ¿cierto? Importante. En x0 pasa por f de x0, tiene esta pendiente. Y si f' es distinto de 0, sabemos que la recta normal, o sea, la que multiplica pendiente igual a menos 1, es la que tiene pendiente menos 1 partido en f' en el mismo punto, y también pasa por x0, f de x0. ¿Ya? Ahora, en el caso en que la función tenga derivada 0, la recta tangente es simplemente igual a f de x0, y la recta normal es la recta que sale ahí abajo, x igual a x0. Es decir, voy a pasar a una siguiente paginita para que le mostremos un dibujo, una semana nada, ¿cierto? Como dije ahí. Entonces tengo el puntero aparece ahí, una función derivable, entonces aquí, como que esa es la tangente de la curva, que tiene ecuación, que la llamo RT, la ecuación y igual a f de x0 más f' por x menos x0, y la recta normal, esto es más o menos alogímetro, chiquillos, ¿sí? Es la que tiene pendiente que multiplica menos 1 con la anterior, siempre y cuando f' de x0 sea distinto de 0. Y el caso en el cual, ¿dónde está el flaco? Ahí.
En el caso en el cual f' vale 0, bueno, es simplemente, supongamos que ahí vale 0, eso tiene pinta de ser bien horizontal, ¿cierto? Entonces la ecuación de la recta tangente es y igual, lo siento, yo no quería hacer eso, igual a f de x0, y la normal es la recta constante, la variable, la abscisa es x igual a x0 independiente de y. ¿Vale? Finalmente, vamos a hacer el cálculo final donde terminamos esta cápsula, nuestra primera cápsula, tanto para mí, o sea, para mí, no sé si para ustedes. Entonces, espero haya quedado decente, que es, si la función f de x igual a 5x cubo, esa función es derivable porque es un polinomio, y multiplicar una función derivable por una constante sigue siendo derivable. Así que, primer chequeo de sanidad es decir que f es derivable por álgebra de funciones relativa a la derivabilidad. Lo siento muchísimo la letra, por favor, no reclamen tanto. Entonces hay que calcular la ecuación de la recta tangente normal al grafo de f en el punto 1, f de 1. Ok, entonces f de 1 es trivial, es 5 por 1 al cubo, que es 5. Ok, y con eso tenemos que el punto donde debo pasar la recta tangente es 1,5, ¿cierto? Es el punto donde hay que pasar la recta tangente. Y la ecuación de la recta tangente es la que tiene la derivada f' en 1. Entonces, f', sabemos que f' de x es 5 por la derivada de x cubo, que sería 3 por x cuadrado, que es el cálculo del ejemplo que hicimos primero. Así que, lo siento, daría 15x cuadrado. Entonces, f' en 1 es, por supuesto, 15. Un 15 horrible, distinto a 0. Y por lo tanto, 1 partido en f' de 1 es 1 sobre 15. Ok, entonces la ecuación de la recta tangente es simplemente, vamos para acá, recta tangente me da y igual a pasa por 5, tiene pendiente 15, f' no vale 15 y, perdón, eso está malo, eso es 1 ahí, ¿cierto? Y la recta normal es la recta cuya pendiente multiplica menos 1 con la que tenemos ahí, es decir, pasa por 5 también. Su pendiente es menos 1 partido en 15 para que sea ortogonal al anterior, insistimos en el punto, y también pasa por 1. Ah, y borré sin querer. Y no sé por qué está borrando, así que, bueno, creo que le alcancé a... Creo que borré. Y con esto, con este mini percance, a ver, creo que me quedo acá abajo. Con este mini percance vamos a dar por finalizada esta cápsula. Espero que la siguiente nos salga mucho mejor. Que les vaya muy, pero muy bien.